Continuamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda en la UNED, de 1665 a 1808. Y estamos hablando del Estado borbónico. Hablemos de pacto de familia y conflicto familiar. La reforma, el rearme, la recuperación en el exterior, este era el orden ideal de prioridades de la política española y que tenía una lógica interna. Carlos III comenzó su reinado invirtiendo su proceso y buscando un camino más corto para conseguir la fuerza y la seguridad. La tentación de asentar un golpe a Gran Bretaña era fuerte y la oportunidad parecía clara. El conflicto colonial anglo-francés se hallaba en un momento álgido y era un estímulo y una amenaza para España. Si Francia era expulsada del Canadá, el poder británico en el continente americano se vería reforzado, lo cual tendría repercusiones para España. Las relaciones anglo-españolas no eran mejores de lo habitual y no habían variado los problemas que enfrentaban a las dos potencias: la afinidad de España con Francia, la pesca en Terranova, la tala de árboles en Honduras, la violación de la neutralidad española por la marina inglesa. Todo eso sonaba familiar y parecía imposible de solucionar por vías diplomáticas. Carlos decidió que no había una alternativa a la guerra para mantener un equilibrio de poder en el ámbito colonial. El objetivo y los medios para alcanzarlo fueron el ingresos coloniales y las características de interacción de equilibrio americano, y el Tesoro americano se manifestó desde un primer momento. Carlos III creía que la alianza con Francia complementaría el poder naval de España y le proporcionaría la protección de un importante ejército de tierra. Por ello firmó el tercer pacto de familia, el 15 de agosto de 1761, que daba origen a una alianza ofensiva y defensiva entre las dos potencias borbónicas y que determinó la intervención de España en el conflicto colonial cuando Gran Bretaña reaccionó declarando la guerra en enero de 1762. La alianza con Francia había sido defendida como una alianza natural, la única fórmula lógica de la política exterior de España, dadas las circunstancias del mundo. ¿No fue de hecho un error precedente de futuros errores que no favoreció los intereses de España y no preservó el equilibrio en América? Carlos III cometió 3 errores de cálculo en 1762. Entró en la guerra en el peor momento posible. Cuando ya se decantaba del lado de Inglaterra, subestimó el potencial de guerra de los ingleses y se vio inmerso en un conflicto colonial sin contar con los recursos navales adecuados. La maquinaria de guerra inglesa funcionaba a pleno rendimiento y podía hacer frente a las fuerzas conjuntas de Francia y España. La Habana y Manila cayeron más fácilmente de lo que habría sido posible en un imperio compacto. La mejor perspectiva para España era la guerra en la península. Si hubiera podido conquistar Portugal y ocupar Lisboa, habría privado a Gran Bretaña de una base naval, de una salida comercial y de una vía de penetración en el comercio de Brasil. Pero el ejército español era incapaz de llevar a cabo una tarea de tales proporciones y España tuvo que contentarse con la colonia do Sacramento, una pequeña victoria en el Río de la Plata. La victoria fue una lección en poder comparativo. Por la Paz de París, el 9 de febrero de 1763, España no solo se vio obligada a tolerar a los leñadores británicos en Honduras y a renunciar a cualquier derecho a la pesca en Terranova, sino que además tuvo que devolver Colonia do Sacramento a Portugal y ceder a Gran Bretaña, Florida y todos los territorios españoles en Norteamérica al este del Mississippi. Por su parte, Gran Bretaña devolvió sus conquistas, La Habana y Manila, mientras que España obtuvo Luisiana de Francia y una nueva frontera que defender contra su enemigo. España había sido derrotada, pero no estaba aplastada y los aliados borbónicos intentaron reforzar la alianza y sus recursos. A Walt le sucedió Grimaldi, de tendencia pro-francesa, y él y Schurter concertaron una política conjunta de defensa. Una serie de consejeros técnicos franceses fueron enviados a los arsenales españoles y a las fábricas de armas. Francia jugó con fuerza para construir un bloque económico en Europa y América y en el que ella proveería los productos manufacturados y España las materias primas. España comenzó a luchar para evitar el subdesarrollo y Carlos III se preparó para un nuevo enfrentamiento con Gran Bretaña. En 1767 hubo 20 disputas e incidentes entre España e Inglaterra sobre el escritorio del embajador inglés en Madrid, de entre los cuales el rescate de Manila y las Islas Malvinas provocaban especial irritación. En 1770, y siguiendo instrucciones de Arriaga, una expedición española partió de Buenos Aires y desmanteló el asentamiento inglés en Port Egmont y ocupó la Malvina Occidental. España no estaba preparada para la guerra.
Desde el punto de vista político no sería popular, y menos aún por una cuestión tan marginal como las Malvinas. Desde el punto de vista militar, la situación de la infantería era calamitosa, y aunque desde 1763 se había iniciado la recuperación y ampliación de la Marina, sufría de una carencia crónica de tripulantes desde el punto de vista económico. España no contaba con los recursos necesarios para librar una guerra sin contar con el tesoro americano, cuya llegada se vería en peligro si se producía un ataque inglés. Por todas estas razones, los británicos concluyeron, lejos de desear una ruptura con nosotros, nada temen más que el hecho de que nosotros decidamos romper con ellos. En ese momento no funcionó para España el pacto de familia. Hizo un llamamiento a su aliado francés, fue rechazada y se encontró impotente. Después de una prolongada guerra de nervios, España cedió y dio satisfacción a Gran Bretaña, desautorizando la expedición a Port Egmont y restableciendo el status quo. Otro falso movimiento, una nueva derrota. Pero una vez más, España se levantó, volvió a ejercitarse y se preparó para la siguiente guerra. La rebelión de las colonias de Gran Bretaña en Norteamérica, que estalló en 1775, puso fin al peligro de la expansión británica hacia el sur, a expensas del Imperio español, y dio a España una oportunidad de recuperar sus pérdidas. Aprovechándose la preocupación de su rival y del consiguiente aislamiento de Portugal, envió una expedición formada por 20 navíos, 96 transportes y más de 9.000 hombres desde Cádiz. Carlos III se vio dividido entre el deseo de hostigar a su rival colonial, lo que explica su ayuda encubierta a los rebeldes a partir de 1776, y el temor sobre sus posesiones americanas, que provocó su actitud ambigua respecto a la independencia. Florida Blanca comentó con el embajador inglés que un acontecimiento como la independencia de América sería el peor ejemplo para otras colonias y convertiría a los americanos en los peores vecinos, en todos los sentidos, que podrían tener las colonias españolas. Pero eso no fue óbice para que España enviara armas, apoyara a los corsarios norteamericanos y a lo largo del año 1777 reclutara y reuniera activamente unidades del ejército, preparara la marina e incrementara el número de barcos de guerra en sus bases americanas. En 1778, Francia tomó la decisión que España estaba considerando y los españoles se prepararon para la guerra con el pretexto de intentar proponer la mediación. Los objetivos de guerra de España en América era expulsar a los británicos del Golfo de México y de las orillas del Mississippi y conseguir la desaparición de sus asentamientos en América Central. La campaña de Florida de 1780 al 81 demostró la capacidad de España como potencia colonial cuando se daba una coyuntura favorable. Durante las primeras fases de la guerra, las autoridades coloniales tuvieron que recurrir a los recursos coloniales, y fue el ejército de Cuba el que capturó Mobile. El ejército de operaciones de España, retrasado y mermado por el servicio en el asedio de Gibraltar, por el azote de la enfermedad y por los efectos de un huracán en el Golfo de México, intervino en la campaña en una fase posterior, y fue una fuerza conjunta de unidades españolas y cubanas la que condujo Bernardo de Gálvez a Pensácola. Así pues, Carlos III intentó solucionar el dilema de participar como potencia imperial en una guerra anticolonial, persiguiendo exclusivamente los intereses españoles, sin aliarse directamente con los Estados Unidos y sin reconocer la independencia norteamericana. Antes de participar en el conflicto, el gobierno español había firmado un tratado secreto con Francia, en Aranjuez, el 12 de abril de 1779, por el cual España conseguía una serie de concesiones a cambio de unirse a su aliado en la guerra. Francia prometió su ayuda en la recuperación de Menorca, Mobile, Pensacola, la bahía de Honduras y la costa de Campeche, y aseguró que no concluiría paz alguna que no supusiera la devolución de Gibraltar a España. Gibraltar era un objetivo de guerra fundamental para España y eso significaba derrotar a Gran Bretaña en Europa y América. Los planificadores españoles diseñaron una estrategia doble, la invasión de Inglaterra y el asedio de Gibraltar. Una flota franco-española y una fuerza de invasión se desplegaron en el Canal de la Mancha, pero fue rechazada, no tanto por el enemigo como por las enfermedades que se propagaron entre la tripulación y las tropas. La atención se centró entonces en Gibraltar, organizándose un gran asedio, mal pensado y peor ejecutado. Un ejército de 30.000 hombres y 190 cañones asediaron por tierra a una guarnición de 7.000, mientras una flota franco-española bloqueaba el puerto. Las fuerzas de tierra sufrieron grandes bajas y apenas causaron daño alguno a las defensas, y en años sucesivos, 1780 al 82, la Marina británica consiguió superar el bloqueo de la flota y llevar socorro a la guarnición. Gibraltar seguía eludiendo a España.
Por otra parte, una exitosa expedición a Menorca permitió la recuperación de la isla en febrero de 1782, con lo cual España pudo poner fin a la guerra con un triunfo de que hacer gala tanto en Europa como en América. España libró la guerra de 1779 al 83 con un éxito moderado. Recuperó terreno perdido y restableció sus credenciales imperiales. Sin embargo, en el plazo de unos pocos años perdió terreno en una zona de influencia española tradicional. Marruecos y Argelia constituían un difícil problema. Constantemente hostigaban al ejército y a la marina españoles no porque poseyeran unas poderosas fuerzas armadas, sino porque éstas eran mantenidas por las potencias que deseaban comerciar en el Mediterráneo sin ser molestadas por los piratas y barberiscos, lo que les llevaba a comprar la tranquilidad por procedimientos diversos entre los que se incluía el aprovisionamiento de armas. Las relaciones españolas con Marruecos habían mejorado desde 1766 intercambiándose delegaciones. Esta zona tenía un cierto interés para España y era una útil fuente de trigo para Andalucía en tiempos de escasez. Más recalcitrantes eran los argelinos, aunque en 1780 solo contaban con una fuerza naval de 15 barcos. España, una vez se vio libre de la guerra con Inglaterra, decidió en 1784 afrontar ese problema y organizar una expedición que en un principio había sido destinada para atacar Jamaica. Una flota de 70 navíos se enfrentó a las escasas fuerzas navales argelinas y durante 8 días seguidos Argel fue bombardeado antes de que los españoles se retiraran sin haber conseguido nada positivo y después de haber sufrido 400 bajas. El balance de la política exterior de Carlos III muestra una acumulación de beneficios y de pérdidas que resulta difícil conciliar. En muchos sentidos, el balance no pudo ser cerrado hasta el reinado siguiente, pudiendo concluir entonces que era claramente negativo. Las decisiones se tomaban dentro de un círculo reducido de consejos dominado por Florida Blanca y que solo respondía ante el monarca. La opinión pública no tenía influencia alguna e incluso grupos de intereses importantes, como los comerciantes, tenían poco que decir ante la inexistencia de una oposición legítima y activa. Es cierto que la política exterior inglesa no siempre salió beneficiada de la existencia de una política de partidos y del cambio de gabinetes, pero los ministros tenían que defender sus decisiones ante el Parlamento, ante la oposición e incluso ante el populacho. En España no existían esos frenos. El absolutismo funcionaba cuando las decisiones eran correctas y se necesitaba una acción inmediata. En los demás casos, solo servía para perpetuar los errores de cálculo. El primero de ellos fue el Pacto de Familia, que pasó a formar parte de la política española a pesar de que era obvio que no servía a los intereses españoles. Así había ocurrido en 1762 y 1770, aunque en la crisis de las Malvinas la posición francesa era más razonable que la española. En 1778, Francia participó en la Guerra de Independencia norteamericana sin consultar a España, y lo que España consiguió en 1783 no lo debía a su aliado. La fortaleza de la política española era su vinculación con la defensa imperial. La expedición al Río de la Plata en 1776 no solo permitió a España conquistar Colonia do Sacramento y conseguir el dominio indisputado sobre la región, sino que desembocó directamente en la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1778 y en la reorientación de la estrategia imperial española en Sudamérica. En el extremo norte del imperio, la recuperación de Florida fue parte de un plan integrado para reforzar las defensas, plan en el que se incluía la prosecución de la colonización en la costa del Pacífico y la creación de las provincias interiores de Nueva España. Carlos III podía ser excusado por creer que no solo se había restablecido el equilibrio americano, sino que se inclinaba del lado de España. Pero había un precio que pagar. Desde el punto de vista económico, la guerra de 1779 al 83 fue perjudicial para España y afectó al grueso de la población, que tuvo que sufrir la peor parte de la falta de alimentos y la elevación de los precios. Los efectos del Reglamento del Comercio Libre de 1778 se retrasaron y las exportaciones españolas se vieron afectadas. Los 3 años de guerra supusieron una grave sangría para los recursos fiscales de España. El gobierno se vio privado incluso temporalmente de los envíos de América, porque la alianza borbónica no sirvió para alterar la situación naval, desfavorable para España, ni para impedir que Gran Bretaña interrumpiera las rutas comerciales. A diferencia de lo que ocurría en aspecto territorial, el fiel de la balanza del poder se apartaba inexorablemente de España.
Fue precisamente en los años de posguerra cuando Gran Bretaña inició una fase decisiva de expansión industrial y comercial y cuando se ahondó aún más la brecha existente entre su poder económico y naval y el de España. En estas condiciones, el pensamiento estratégico del rey y de los ministros en los años posteriores, a 1783, parece teñido de una cierta fantasía. Carlos III, Florida Blanca y Gálvez consideraban que la guerra aún no había terminado y planeaban un nuevo conflicto para poner fin a la guerra colonial y saldar las cuentas de una vez por todas. Los puntos de fricción eran la desigualdad comercial, Gibraltar y la costa de los Mosquitos, y de vez en cuando Florida Blanca estallaba en un ataque de ira ante el embajador británico sobre lo que consideraba duplicidad británica, pero que de hecho no era sino impotencia española. Hablemos del precio que se pagó por la guerra. El Estado borbónico era un Estado militante, cuando no militar. Carlos III consideraba la guerra como un instrumento de política, no simplemente como un último recurso de defensa. Al comenzar su reinado disponía de unos recursos que despertaron en él falsas expectativas. En 1759, con unos ingresos totales de 488 millones de reales y unos gastos de 322 millones, contaba con un excedente de 166 millones. En diciembre de 1761 hubo un balance favorable de 227 millones de reales, aunque en esa suma se incluían los recientes envíos de América. El gobierno de Carlos III era consciente del problema y de la solución propuesta por Ensenada. En enero de 1760, la Corona inició una nueva ronda de consultas con más discusiones e informes y el proyecto del impuesto único se incluyó de nuevo en la agenda política. Sin embargo, la instauración del impuesto único se retrasó a consecuencia de otras prioridades políticas y luego se abandonó totalmente por la hostilidad de diversos intereses creados y de quienes lo representaban en el aparato burocrático. Es cierto que una serie de ciudades y pueblos también se opusieron a pagar las cuotas que les habían sido asignadas y que la opinión pública en general no fue estimulada suficientemente para que renaciera en ella en el ímpetu perdido en 1757. Pero el obstáculo fundamental fue la resistencia de los grupos privilegiados a la instauración de un impuesto único sobre los ingresos. Esto lo explicó más tarde Florida Blanca hablando en nombre del rey. El Palacio Real de Madrid fue terminado en 1774 y ocupado desde entonces como residencia. Se hicieron ampliaciones en El Pardo y en Aranjuez, se construyeron nuevas poblaciones en Aranjuez, El Escorial y San Ildefonso. Asimismo se construyeron carreteras desde Madrid a todos los sitios. La caza era un deporte muy costoso y como medio de vida resultaba exorbitante. Un gasto anual de 454 millones de reales era una estimación normal en tiempo de paz. Pero el número de vales se incrementó más allá de lo razonable y no tardaron en depreciarse. Para recuperar el crédito real, un financiero nacido en Francia, Francisco Cabarrús, fue autorizado en junio de 1782 a fundar el primer Banco Nacional de España, el Banco de San Carlos, con la misión de redimir los vales reales. Al firmarse la paz con Gran Bretaña, volvió a fluir la plata americana y el banco comenzó a retirar los vales que recuperaron su valor, conservándolo durante el resto del decenio. La paz de 1783 llevó consigo un breve periodo de prosperidad relativa, tal vez de 12 años a lo sumo, cuando se liberó una vez más el comercio exterior y la economía fue capaz de responder a la demanda de consumo del periodo de posguerra, tanto en el interior como en las colonias. Era imposible anular los elevados gastos del gobierno de Carlos III, era algo ya intrínseco al sistema. Todas las cosas que había creado y la política de alto coste que había inaugurado permanecerían siendo heredadas por el siguiente régimen, que aumentó todavía más los gastos como consecuencia de su política de despilfarro. La política exterior de Carlos III, basada en una costosa política de rearme y que culminó, por voluntad expresa, en una segunda guerra con Gran Bretaña, fue un obstáculo intrínseco a la reforma y dio al traste con cualquier posibilidad de cambio estructural. El dinero gastado en la guerra no podía ser asignado a proyectos agrarios, sociales o de infraestructura. Una política exterior activa y un programa de reformas internas eran incompatibles. Las prioridades eran obvias. El poder se situaba por delante del bienestar. Incluso a partir de 1783 se consideró la posibilidad de reanudar la guerra colonial y se acudió a las colonias para buscar recursos para financiarla. El gobierno de Carlos III estaba dominado por abogados.
Muchos de los llamados documentos reformistas del reinado eran documentos legales escritos por funcionarios más preocupados por los derechos reales que por un cambio radical. Floridablanca era el abogado arquetipo, cuya mentalidad no había cambiado al acceder al poder. En el último decenio del reinado de Carlos III no se apoyaba ya en un equipo, sino que regresó al sistema tradicional de los Borbones de confiar en un solo consejero. La muerte de José de Gálvez en junio de 1787 fue la causa de que desapareciera el único otro ministro de talla y permitió que la influencia de Floridablanca fuera mayor que nunca. Floridablanca era algo más que la mano derecha del rey, era su guía, su mentor y el autor de su política. Adquirió un aura de hombre distante, raramente visto, difícil de encontrar, pero omnipresente en el gobierno. Durante estos años lanzó una lluvia de decretos sobre los españoles para poner freno al desorden, limitar el número de animales en los carruajes, obstaculizar las corridas de toros, cualquier cosa que pudiera mejorar el comportamiento de sus conciudadanos, en el vano convencimiento de que las medidas legales eran suficientes para que todo cambiara. El gobierno perdió a Roda en 1783, a Múzquiz en 1785 y a Gálvez en 1787. En octubre de 1786, el rey sufrió un desmayo, que duró aproximadamente media hora y experimentó 2 más en el mes de julio, lo que provocó inquietud por su salud. A partir del 1 de julio de 1787, el príncipe de Asturias comenzó a acudir a las reuniones celebradas entre el rey y los ministros en todos los departamentos del gobierno. La enfermedad impuso una especie de igualdad entre los más elevados y los más humildes. El 2 de noviembre de 1788, la infanta Mariana Victoria murió de viruela después de un parto difícil y el recién nacido también falleció poco después. La enfermedad golpeó de nuevo el 23 de noviembre y reclamó a su esposo, el infante Gabriel. De esta forma, en el espacio de un mes, Carlos perdió un hijo y toda una familia en la que había depositado grandes esperanzas regresó a Madrid desde el Escorial a finales de noviembre, tratando de curarse de un catarro. El 6 de diciembre, después de haber salido a cazar, como siempre, se sintió indispuesto y tuvo que meterse en cama con fiebre. Recibió los últimos sacramentos y murió el 14 de diciembre de 1788.